La Comisión Interamericana reconoce la impecable trayectoria del periodista Guillermo Cano Isaza, quien con su valiente denuncia constante contra los cárteles del narcotráfico, así como con su importante labor informativa para la sociedad colombiana, les hizo frente, y en este sentido es muy importante, señora Ana María, familia Canos Busquets, acepten una disculpa sincera de la Comisión Interamericana. Una tramitación atípica que tuvo el caso después de la emisión del informe de admisibilidad y fondo en 2001 y que no fue notificado oportunamente a las partes y que continuó con trámite después de 17 años. Y gracias a los esfuerzos de la representación para identificar la situación procesal del mismo caso. La Comisión lamenta que esta situación ocasionó una demora innecesaria que afectó a las víctimas en su proceso de reparación. Sí, sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas vilmente. Guillermo Cano fue director del periódico El Espectador entre 1952 y 1986. Allí se enfrentó de lleno contra el narcotráfico ante cada una de las instancias del Estado, hasta encontrar al mayor capo del país en el Congreso de la República. Sus investigaciones lo llevaron a ser un objetivo del crimen organizado, hasta que el 17 de diciembre del 86 fue baleado por 2 sicarios mientras salía del periódico hacia su casa a las 7 de la noche. Es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Aunque el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 10 años después del crimen y en su informe la CIDH reconoció la responsabilidad del Estado, el proceso fue engavetado. 37 años después del asesinato, el Estado colombiano anunció que reconocerá la responsabilidad del magnicidio, el fracaso de la investigación, juzgamiento y sanciones a los responsables. De igual manera, no haber brindado la protección debida a las víctimas, familiares y sociedad. O sea, hay que comenzar a hacer justicia con lo que Guillermo Cano fue históricamente y sobre todo con lo que fueron, digamos, sus propuestas de país. Pero sus regaños eran más fuertes cuando lo hacía más dulces, porque uno entendía que él estaba preocupado. Es como decirle a uno, por ejemplo, no le da vergüenza venir chiviado, eso lo hacía sonrojar a uno, pues. Y entonces, ¿qué pasó, don Guillermo? Porque él vivía atento a la radio, él vivía con un radiecito. Guillermo Cano era una persona muy valiente. Todas las campañas que él hizo para revelar corrupción, para revelar el crimen en una sociedad como la que él defendía a través de la prensa, era algo inconcebible el narcotráfico. En Impertinente hablamos con algunos de los colegas que trabajaron con él dentro de la redacción de El Espectador acerca de lo que representa esta decisión. Además de su legado hoy, 9 de febrero, Día del Periodista. Bienvenidos. No se necesita plata. ¿Eso plata para qué? Unas moneditas nada más. Su legado, Guillermo en la redacción. Porque yo escribo hasta sociales. ¿Usted escribe cosas sin firma en otras secciones del periódico? Del periódico, deportes culturales. ¿Y por qué se mete en eso? ¿Porque le gusta? Porque me gusta. Por ejemplo, ¿qué cosa deportiva? Porque lo hice desde muy pequeño. En el fútbol yo he usado durante mucho tiempo el seudónimo de analítico, que no lo sabe la gente. Curiosamente lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba, a un lado había unos escritorios donde estaban el Mono Salgar y Darío Bautista, que era una especie de subdirector del periódico. Y en la mesa sentados estábamos a la cabecera, como le digo, Guillermo Cano. Al lado de él estaba yo. Al lado estaba Gabriel García Márquez, quien hacía crónicas de cine, que el jefe de redacción era el Mono Salgar. El director era don Gabriel Cano
y él estaba ahí sentado a la cabecera. Recuerdo que él escribía máquina muy rápido y cuando tenía que detenerse a pensar, tenía un tic que era apretar continuamente la tecla de mayúsculas, tac, 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 hasta que le llegaba la idea y seguía escribiendo rápidamente, paraba y otra vez la tecla de mayúsculas. Él no era una persona que dejara de sentirse en ningún momento compañero de todos. Manuel Dresner es periodista de El Espectador a sus 91 años. Recientemente cumplió 70 años trabajando con el periódico, escribiendo columnas sobre literatura, música y cine. Trabajar con él era muy fácil. Esperaba que con una indicación general ya uno pudiera defenderse solo. Él no daba instrucciones, decía, mire, yo quiero una crónica sobre esto. Yo en esa época hacía crónicas, entrevistaba a todos los músicos importantes que llegaban. Entonces él me mostraba, y una vez que llegó un niño prodigio, por ejemplo, dijo, mire, vaya, hágale una entrevista al niño prodigio, vaya con Garrido, el fotógrafo de esa época, y trate de tomarle una foto cuando lo estén cambiando, y el resto haga lo que le parezca. Y él se sentaba, él además era el diseñador de la primera página, reunía las noticias importantes y veía cómo distribuirlas en la primera página del periódico para después pasar la armada en el periódico. Desde otra esquina de la redacción, en la sección de deportes, Guillermo Cano afilaba su criterio para hablar del fútbol nacional bajo el seudónimo de Analítico, que combinaba escribiendo sobre otros temas en la redacción. Así lo recuerda Rufino Acosta, periodista de la sección de deportes en ese entonces y co-creador del Deportista del Año. La afinidad con el deporte fue grande, porque tenía una pasión, digamos, local, que era Santa Fe, y una internacional de los ancestros de su familia por el lado de la esposa, doña Ana María, que era el Barcelona. Y la selección Colombia, esos eran, digamos, sus amores, y eran apasionados. Era un defensor insigne del migrante. Yo recuerdo que en esa época de los 80, el gobierno de Turbay, había una ola de nacionalizados en Colombia, porque la norma exigía 3 o 4 extranjeros, y entonces para burlarla, que esa era la idea, los nacionalizaban y eso lo hacía muy fácil. Y don Guillermo sí defendía al migrante en general, porque decía, tú no sabes, Rufino, lo que significa ser extranjero y sentirse extranjero en otro país. Eso es terrible. Como periodista o como director, Guillermo Cano no se alejó del día a día de la redacción. Yo me acuerdo que todos los periodistas teníamos que turnarnos fines de semana. Ignacio Gómez, ex periodista de investigación de El Espectador en la época más dura del narcotráfico. Me contrataron como un viernes y yo fui el sábado de sapo. Y allá me encontré a Guillermo Cano con las gafas en la cabeza, las usaba así mucho. Y se me acercó y me dijo, mira, yo soy Guillermo Cano, mucho gusto conocerte, espero que te vaya bien aquí en el periódico y estoy para servirte. A mí ese gesto me pareció pues súper bonito porque a Guillermo Cano uno lo tenía en un altar, ahí él bajó de su pedestal y saludó a un sardín, un peladito. Yo me acuerdo que yo cometí una embarrada recién, y es que le vi mucha credibilidad a un quejoso que había radicado una queja en la Procuraduría. Hice la noticia dándole una dimensión como mayor a la queja, era muy convincente de todos modos. Y entonces ya daba como por hechos los hechos que el man denunciaba. Y el tipo se quejó con abogado y todo. Y yo me estaba medio escondiendo de Guillermo Cano porque imagínense la regañada. Y finalmente él me llegó por detrás y me dijo, Ignacio, tranquilo, estoy seguro que esta no es la primera que va a cometer, pero siga haciendo periodismo tranquilo. Pues yo creo que sería muy de Guillermo Cano la palabra decencia, pero esa palabra decencia era la que le permitía no soportar los amigos narcotraficantes o recién enriquecidos que sus compañeros, que los demás medios de su época aceptaban con gusto porque tenían nuevo capital y estaban creando una sociedad mafiosa como la que nos gobernó después de su muerte.
Libertad de expresión, periodismo libre. Sí, no tiene ningún límite diferente al que hemos explicado muchas veces de que no se incurran en injurias ni calumnias. Nosotros hemos abierto nuestras páginas a todas las tendencias dentro de un mundo nuevo, que las comunicaciones nos han acercado a todos los países, a todas las políticas, a todos los gobiernos. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista, porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista, como le interesa a otros los diferentes puntos de vista de los colaboradores. Aparte de que tengamos María Teresa Herrán es politóloga, abogada, y aunque no trabajó de tiempo completo en el periódico, entendió el modo en que la redacción liberaba sus ideas a través de textos sin ninguna restricción. Yo era columnista del Espectador, tenía una columna que se llamaba Ocurrencia y estaba empezando. Y de pronto escribí un artículo sobre Pasto, porque un compañero mío de la universidad era pastuso y me contaba la situación de Pasto y todo eso, y escribí la columna, y se publicó y hubo una reacción absolutamente imprevista. Incendiaron periódicos, declararon el toque de queda allá en Pasto, y todavía se acuerdan de ese tema, que obviamente me traumatizó porque yo era muy joven y sentí terrible. Y don Guillermo pues llegó, fui al periódico ahí mismo, entonces hablé con don Guillermo, tranquilo, como si no estuviera pasando nada. Me dijo, tranquila, ¿qué le pasó? Le dije, escribí esto porque sigo creyendo que pues había que mostrar, digamos, el abandono en que se tenía Nariño. Y entonces él me tranquilizó mucho. Y recuerdo que fue para mí como un bálsamo, porque habiendo vivido esa experiencia después, nada me podía suceder, nada me podía impresionar. Una vez llegó una carta anónima, inclusive a la dirección del periódico, refiriéndose a mí, diciendo, ahora los judíos van a invadir El Espectador también. Entonces él me llamó, me mostró la carta. Le dije, bueno, Guillermo, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Dice, no, nada, simplemente le quería mostrar la carta, pero a mí no me importan esas cartas anónimas. Y la dejó pasar y no pasó nada. Eso es una anécdota que recuerdo con mucho cariño, además. Yo entré al equipo de investigación, Guillermo Cano, la primera investigación que publicamos, la investigación de largo aliento que publicamos, hicimos varias antes, de cosas más rápidas, pero habíamos planeado hacer una serie que se llamaba Los Piratas de la Tierra, sobre la ciudadela Sucre y las invasiones del sur de Bogotá, y cómo estafaban a la gente a través de ella, y 7 investigaciones al tiempo sobre barrios irregulares y gente estafada, congresistas metidos, 3 de ellos, que se llamaba Los Piratas de la Tierra. Él revisó varios textos en diciembre y bueno, me ayudó a enfrentar mi primera amenaza de muerte con esos textos. Los legados son muchos, pero él supo hacer un periodismo basado en la verdad. Toda noticia tenía que ser comprobada. Todo lo que él hacía era yéndose hacia unas creencias democráticas, liberales, que él tenía y de las cuales no se apartó nunca porque eran la herencia que él tenía. La investigación del asesinato. Seguimos adelante. El perdón tiene como un significado más religioso o moral. El significado judicial de un proceso es castigar a los responsables y conocerlos. Entonces, en eso me parece bien que el Centro de Memoria Histórica, creo que es el que está liderando esto, exista primero y que haga ese tipo de reconocimiento del dolor y el sufrimiento que tuvo la familia Cano como un símbolo del dolor de las familias
de quienes han sido asesinados y con procesos que no han llegado a ningún castigo de los responsables. Pero en términos generales yo creo en la justicia, tal vez porque soy abogada y creo que debe haber un proceso y que debe haber una sentencia y que debe haber un castigo a los responsables. La investigación se hacía con muchas dificultades, como le decía, porque la justicia tenía miedo, la policía estaba comprada, el DAS estaba más comprado, el ejército estaba más comprado, la policía estaba más comprada. Pero el juez de esa época, que se llamaban jueces de instrucción criminal, tenían la obligación de progresar por impulso propio. Y ahí estuvo Héctor Giraldo Galvis. Yo le ayudé a investigar a él, yo le hacía tareas que él me pedía de analizar empresas y cosas así. Y precisamente cuando estaba en el tema de Giraldo Yepes, que fue el girador que fue capturado y liberado el mismo día por el DAS en Medellín, él fue asesinado. Después fueron asesinados el gerente y la subgerente de Medellín, y no sabemos cuántas personas relacionadas, inclusive vendedores del Espectador, fueron asesinados en la campaña de si amas el Magdalena Medio no compres el Espectador, lo que quería decir si compras el Espectador te matamos. Yo espero que les lleve consuelo, que les restaure un poquito del valor perdido, pues que uno sabe que es irrecuperable. Pero es una buena acción, tengo que aceptar que es una buena acción, que es un reconocimiento, puede ser tardío, pero significativo del Estado, no del gobierno, del Estado, hacia las víctimas de la violencia que ha imperado en este país. 9 de febrero de 2024. Acto de perdón del Estado a la familia Cano. Ministro de Justicia, Néstor Osuna. Mataron a don Guillermo Cano, a los fiscales y jueces que investigaban el caso, a su abogado, obligaron a su familia, a buena parte de su familia, a exiliarse, pusieron luego una bomba en la sede del periódico. En un acto de crueldad infinita le pusieron una bomba a la escultura que en memoria de don Guillermo Cano se había instalado en Medellín. Y frente a todo eso, el Estado colombiano miró para otro lado. Indolente, acobardado, cómplice, una mezcla de todo lo anterior probablemente, pero en cualquier caso inexcusable, inaceptable que eso haya ocurrido. Esos puntos de vista, como le interesa a otros, los diferentes puntos de vista de los colaboradores. Aparte de que tengamos un periódico de criterio liberal, un periódico liberal, ¿podría decirse que El Espectador no es un periódico de partido? Es liberal, es liberal como ideología, pero es abierto como lo hemos hecho desde el Frente Nacional. Jueves 18 de diciembre de 1986. Así como hay fenómenos que compulsan al desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera. Frase escrita ayer por Guillermo Cano, horas antes de ser asesinado.